Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tu vida es muy importante para Dios. Por eso Dios la redimió, la cuida y la guía. Nosotros estamos aquí como instrumentos de Dios para bendecirte. Y siento en el Espíritu enviar a cada uno de ustedes un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarte a que con nosotros estudies la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros. Bien, mis amados, la porción bíblica que estamos estudiando se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 3. Evangelio según Mateo, capítulo 3, los versos desde el 13 hasta el 17, y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que Dios nos siga bendiciendo a través de estos mensajes que estamos exponiendo. Es necesario que se cumpla toda justicia. Estamos estudiando lo que era para Jesús la justicia del reino. En Jesús podemos entender ampliamente, perfectamente el concepto de justicia. Si usted va a un diccionario, va a encontrar que en el concepto humano de justicia, justicia es darle a cada cual lo que merece. Pero en el reino de Dios, el concepto de justicia se amplía. Por ejemplo, en la ley de Moisés se enseña que justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos del Señor. Esa era la justicia de acuerdo a la ley. Pero aquí estamos aprendiendo algo en las enseñanzas de Jesús, y es que el concepto de justicia para Jesús era mucho más amplio que eso. Para Jesús, justicia es la voluntad absoluta de Dios. Para Jesús, justicia es el propósito de Dios, los caminos de Dios, los designios de Dios, y todo lo que Dios desde la eternidad hasta hoy ha planificado. Ahora Dios quiere añadir algo más a la enseñanza. Venga conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 7, comenzando con el versículo 18 en adelante. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Escuchen, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos,
y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado, ¿qué cosa? El evangelio. Y escuchen, la última palabra de Juan fue: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Atención. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más que salisteis a ver a un profeta. Sí, os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Escuchen, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, y endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Párate aquí. Dame tu atención aquí. Juan el Bautista, por denunciar el pecado de Herodes, cae en la cárcel. ¿Saben la historia? Herodes cumplía años. Ustedes saben la historia. Aquella mujer bailó delante de él. Él se comprometió a dar la mitad del reino. Aquella amante pidió la cabeza de Juan el Bautista a su hija como recompensa por el baile. Y ustedes saben el fin de la historia de Juan. Antes de eso, que ya Juan como que prevenía, estaba percibiendo ya lo que iba a venir contra él. El hombre que vino a preparar el camino al Señor. El hombre que dijo: yo vi al Señor, y el Señor me dijo: sobre quién viese el Espíritu Santo que desciende sobre este, es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan, que vio el cielo abierto y que vio cómo bajaba el Espíritu Santo sobre él, y oyó la voz posiblemente que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ese Juan que se opuso al bautismo de Jesús y que después lo bautizó sometiéndose a lo que convenía, a lo que correspondía, ahora estaba en crisis. Cuidado con las crisis, porque las crisis muchas veces borran nuestras convicciones. Cuidado con las crisis. Una cosa es estar en la euforia del Espíritu, en un culto o en una manifestación de Dios, y una cosa está en una cárcel, en una mazmorra, porque no es una cárcel ahora como las de hoy, que se juega baloncesto, comida, televisión. No. Era una mazmorra sin calefacción, donde se sufría de verdad. Y ya sabía Juan que era difícil que saliera de allí. Y ya cuando se le apretó la tuerca a Juan, y Juan dice: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo va a terminar esto? Comenzó a dudar de lo que había vivido. Miren que vivió cosas extraordinarias Juan. ¿Cuántos saben que muchas veces nuestro caminar en la justicia de Dios vienen las dudas, vienen los conflictos, especialmente cuando nos suceden cosas que no son de nuestro agrado, no están previstas por nosotros? Y a veces vivimos momentos
de oscuridad, donde no hay iluminación, porque la circunstancia que vivimos no se parece al plan de Dios en nuestra vida. Y eso le pasó a Juan. Pero ¿qué hizo Juan? Se rebeló contra Dios, zapateó, tomó una decisión. No predico más. Dios me ha engañado. Yo he estado engañado. No vuelvo más a la iglesia. No sigo ya más esto. Esto no es para mí. He estado engañado todos estos años. Dios me ha engañado. Los predicadores me han engañado. Esto no es verdad. Esa fue la actitud de Juan. La actitud de alguien que quiera andar en justicia cuando llegue el momento de conflicto es consultar a Dios. Y esa es mi recomendación. Consulta hasta que venga respuesta de Dios. Porque el que espera en Jehová es bienaventurado. No es tonto. De fatuo, el que espera en Jehová es dichoso, dice la Biblia. Dichoso es el hombre que en él confía. David decía: el día que temo, yo en ti confío. Pero si no tengo la fe para confiar, consulto. Me meto con Dios y digo: no salgo de esta habitación hasta que no tenga una respuesta de mi Dios. Porque yo no voy a andar tropezando. Porque no tropezarán los que andan en la luz. Los hijos de luz no tropiezan, porque ven la luz. Sus obras son hechas en Dios. El que anda de noche, los hijos de las tinieblas son los que tropiezan. Pero los hijos de la luz no tropiezan, porque como andan de día, ven todo lo que está en el camino. Consulta, mi hermano. A veces cuando estamos en conflicto y entramos en autoconmiseración y comenzamos a tenernos penas a nosotros mismos, porque nos pasa a todos, nos volvemos niñitos delante del Señor. Yo tantos años que te sirvo y mira, ahora el médico dice que no hay cura para mí, que en 6 meses me voy de este mundo. ¿Sabes lo que es eso? Yo que tanto me di por ti, que por ti perdí el esposo, el trabajo. Yo que tanto que ofrendaba y diezmaba y tan fiel que yo era. Y si vienen de esos consoladores que tocan el violín y a veces pensamos que llorando vamos a conmover a Dios. Dios se identifica contigo en la prueba. Dios está contigo cuando tú lloras. Puede ser que hasta llore contigo, pero Dios no se somete a tu depresión. Dios no se somete a tu conflicto en el sentido de ver las cosas oscuras. No, Dios siempre está en victoria. Él no puede ser vencido de lo malo. Él frustra las maquinaciones de los pueblos y hace nulo el consejo de las naciones, pero el suyo permanece para siempre. Dios no está como tú te sientes. Dios es Dios. Y el mejor consejo cuando uno está en duda, en conflicto, donde lo que está sucediendo no se parece a lo que Dios dijo, es mandar a los mensajeros. Los hombres de la justicia, como Juan, mandan a los mensajeros a consultar a Dios. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ese fue el hombre que dijo: ese es el que había de venir. Él es el Cordero de Dios. Síganlo a él. Ahora está diciendo: ¿eres tú el que había de venir? Cuando él dijo: el que me envió a predicar me dijo: sobre quien tú veas el Espíritu Santo, él es. Y yo lo vi y he dado testimonio, dice Juan. Ahora tiene duda. A cualquiera le pasa. Eso es Juan. Y dice Jesús: ¿qué saliste a ver? Una caña que se dobla. No, Juan no es de esos que bailan para acá, que bailan para allá. No. ¿Qué saliste a ver al desierto? Salieron a ver a un hombre que se dobla donde quiera que vea el asunto, que se acomoda. Ay, que los pastores están diciendo, que la iglesia está diciendo. Ay, hermanos, hay que ser razonable. No se puede ser fanático. Hay que acomodar las cosas así. No, Juan no se acomodaba. Juan se acomodaba. Juan era para arriba todo el tiempo, como un roble. Eso dijo Jesús.
Después que salieron, el último mensaje, dile a Juan que tropiecen todos menos en mí. Y ahora que no tropiece. Y dijo, que salirse a ver al desierto. Una caña que doblada por el viento para acá y para acá. No, Juan. Usted no salió a ver una caña que se dobla. No. Tampoco usted no salió a ver un ministro de cuello azul o de corbatita. Yo la tengo, la mía hoy. De esa gente de la prosperidad que están en la casa de los reyes con vestiduras delicadas. Mi traje me costó $3,000. Soy el ministro que debo ir en primera clase porque soy el hombre de la unción. Yo llego al estadio a predicar cuando todos me preparan el camino y yo llego y suelto la unción. Porque mi unción es como perfume, que cuando lo dejo todo el mundo cae desmayado del olor. Con guardaespaldas y un montón de cosas. Y todo el mundo sirviéndole. Por acá, Señor. ¿Quiere esto, mi Señor? Esto por aquí. El ungido. Hay un ungido aquí. No. Los que tienen vestiduras delicadas, búsquenlo en los palacios de los reyes. Pero el hombre del desierto no vive en palacios. En otras palabras, Juan era un hombre criado en el desierto, la escuela de Dios, donde se conoce a Dios, donde hay privación. En el desierto hay alacranes, serpientes, peligro, no hay agua, no hay alimento, hay soledad. Este hombre viene del calor del desierto. Esto no es una cañita que vive, que se dobla y que se acomoda y que todo está llorando. Sin embargo, ¿cómo estaba? Ahí estaba Juan, para mostrarte a ti que nadie es fuerte en la presencia. Que cualquier persona, por firme que sea, un día vacila. Pero el que esté en la roca, no importa cómo se mueva, permanece. ¡Aleluya! Amén. La Biblia dice en el Salmo 92 que los justos son como la palmera. Déjame decirte dos cualidades de la palmera. La palmera crece generalmente en lugares áridos, pero no se sustenta de la arena, sino que sumerge sus raíces en las profundidades para nutrirse. Primera cualidad, se sumerge buscando profundamente el agua para nutrirse. Y la segunda cualidad de la palmera es que se dobla por donde quiera, pero no se quiebra. ¿Han visto cuando hay un huracán? Mira, las palmeras hacen así hasta llegan al piso. Eso es para aquellos que están pasando por pruebas y por conflictos. Pastores e iglesias que están pasando por conflictos. No te dobles, hermano. No tropieces en Jesús. Busca la justicia del reino. Mándale a preguntar a Jesús: ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Esa es la voluntad tuya? ¿Eso es lo que diseñaste para mí? ¿Eso es lo que tú quieres? Señor, dijiste esto, pero estoy mirando aquello. ¿Qué sucede? Estoy medio confuso, Señor. Y el Señor, que no se ofende, porque que quiere hacer la voluntad de Dios, pide consejo, pide orientación, y Dios te moja el vellón y te lo seca cuantas veces sea, con tal de que tú te guíes por su voluntad. Ahora, dice que Juan salió a preparar el camino al Señor. Y escuchen, el versículo 29. Todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios. ¿Qué hicieron? Justificaron a Dios. Dame otra atención, porque viene la palabra justicia aquí. Atención. Cuando Juan el Bautista viene a preparar el camino al Señor en la justicia del reino, predicando el arrepentimiento, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios. Justificaron a Dios significa reconocieron, aceptaron, se sometieron a lo que Dios enseñaba a través de Juan.
Cada vez que usted se somete a la voluntad de Dios, está justificando a Dios. Ay, hemos predicado que nosotros somos justificados por Dios, sí, de una manera en Cristo. Ahora se está hablando de una manera de justificar a Dios. ¿De qué manera justificamos a Dios? Y la palabra que usa aquí es la misma palabra de justicia. Dikaiosune, dikaioma, dikaiosis. El mismo concepto de justicia, y lo está usando aquí en el contexto de Juan para decirte que ellos no se resistieron a hacer lo que Juan decía. Aceptaron el arrepentimiento, la predicación, se sometieron, justificaron a Dios. Dijeron, eso es de Dios, eso es enviado por Dios, nos sometemos, ese es el mensaje de Dios, lo recibimos, esa es la voluntad de Dios, la hacemos. Eso se llama justificar a Dios. Dígalo conmigo. Reconocer lo que Dios nos dice a través de los mensajeros o de lo que sea. Me da pena quiénes fueron los que reconocieron, los que justificaron a Dios. Los publicanos, el pueblo, diríamos el pueblo ignorante, el pueblo que no conocía la ley. No fueron los teólogos, perdónenme. No fueron los conocedores de los libros. No fueron los escribas. No eran los doctos en la ley. ¿Fueron quiénes? Los ignorantes, porque así decían ellos. Esta gente ignorantes que no conoce la ley, malditos son. Sin embargo, esa gente no tropezaron en Cristo. Esa gente justificaron a Dios. Se sometieron a lo que Dios decía. O sea, la justicia del reino. Escuchen. Entre ellos entró Jesús. Y también se bautizó. Que los publicanos, ladrones, pecadores y todo el pueblo ignorante lo hiciera. Pero Jesús vino también, aunque no lo necesitaba. Pero reconoció y se sometió a la justicia del reino. Él. Y ahí viene lo grande de Él, lo hermoso de Él, lo ponderable de Él. Por eso lo glorificamos. Escuchen ahora. El 30, atención aquí. Llegamos al clímax. Más los fariseos y los intérpretes de la ley. Decir fariseo significa la gente más estricta en la observancia de la ley. Atención, ¿qué estoy diciendo aquí? Los fariseos significa la gente más estricta en cuanto a la obediencia de la ley. Sucede, miren lo que hicieron. Y los intérpretes de la ley, diga los teólogos. Modernamente serían los teólogos, los que estudian las escrituras, los que analizan el texto, los que interpretan el texto. A mí me ministra mucho, mis hermanos. Yo no tengo nada en contra de los teólogos, ni tengo nada en contra de las letras. Ya he enseñado en mis libros con respecto a la ley. Yo creo en las letras de la ley, creo en el logos. Lo que no creo es dejar a un lado el rema y olvidarse del espíritu de la palabra, de la iluminación de la palabra, del compromiso con la palabra. Qué triste tener información de Dios y no conocer a Dios. Aquí eso esta gente. Atención acá, porque hay una gran enseñanza. Generalmente los que rechazan a Dios es los que están más capacitados, entre comillas, para servir a Dios. Hay gente que se pasa la vida entera estudiando a Dios y nunca conoce a Dios. Me da tristeza a mí eso. Y aquí está probado. Israel tropezó en la misma justicia que buscaba, porque la buscaron mal, la buscaron de acuerdo a las obras, la buscaron de otra manera, la buscaron en la justicia de ellos, en la forma de ellos, no en la forma de Dios. El que es de Dios se somete a Dios, se somete a lo de Dios, aunque no lo entienda, aunque te parezca ilógico.
los que enseñaban a vivir estrictamente la obediencia a la ley y los que interpretaron la ley no identificaron a Juan. Sin embargo, los que no tenían información, no tenían conocimiento, esos se sometieron a la justicia de Dios. Escuchen, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Dame tu atención aquí. Desecharon. Esta palabra es muy significativa. Esa palabra en el hebreo significa invalidar algo. ¿Qué significa? Escuchen, es la misma palabra que se usa cuando la Biblia dice en los evangelios que los fariseos le dijeron a Jesús: tus discípulos no se lavan las manos, no siguen las tradiciones de los ancianos, no se lavan las manos cuando comen. Y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús entonces les respondió y les dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes van donde la persona cuando va a hacer una ofrenda y ustedes hacen que la persona se olvide de su deber con el padre y con la madre y hacen que den eso para la ofrenda, olvidándose de que el mandamiento es más importante que una tradición y que una interpretación rabínica. Y dice: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Esa es la palabra desechar ahí. En otras palabras, desechar significa tener en nada lo de Dios, desecharlo, invalidarlo, hacerlo nulo, hacerlo inservible para yo imponer mi criterio, mi idea, mi teología, mi concepto, mi opinión. Díganme ustedes, ¿no ese es el problema que tiene Dios con la iglesia? El mismo problema que tiene con Israel. ¿No es el mismo problema que lo nuestro vale más que lo de Dios? ¿No es la misma batalla que tenemos los predicadores, apóstoles y profetas de Dios hoy, tratando de que la iglesia camine en el camino de Dios? ¿No es el problema? ¿No es el problema que hemos aprendido tanto de los hombres que ahora la palabra de Dios nos es extraña? ¿No suena raro en el oído la palabra de Dios? Porque seguimos las tradiciones, las olas, las modas de la iglesia, sin preguntarnos si eso viene de Dios o no viene de Dios. Seguimos. ¿Cuántas tradiciones, cuántas cosas seguimos? Llega cualquiera con una predicación y nos dice que tuvo éxito y lo seguimos. Nunca preguntamos si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Ustedes saben lo que se invalida la palabra de Dios por las tradiciones? Se hace nula la palabra, se la tiene como nada. Siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento los profetas tuvieron el mismo problema. Jesús tuvo el mismo problema. Nosotros hoy tenemos el mismo problema. Pero yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Le estoy hablando a gente de Dios. Y el propósito de Dios es crear conciencia en el pueblo de Dios de que esto hay que ponerle un basta ya. No podemos invalidar la justicia de Dios por la nuestra. Dios no está comprometido con buenas ideas, sino con sus ideas. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios identifica cuando algo es de Dios. El que es de Dios tiene olfato de Dios, tiene vista de Dios, tiene visión de Dios, tiene paladar de Dios, percibe a Dios y sabe dónde está Dios.
Yo no voy a invalidar el mandamiento de Dios y la palabra de Dios por una teología o un análisis o una interpretación mía. Frente a lo de Dios nos inclinamos, aunque no lo entendamos. Y digo, inspirado con el apóstol Pablo, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Qué es? ¿Qué es? Donde hay más ateos es en los teólogos que estudian a Dios. Donde hay más incredulidad es en aquellos que enseñan las escrituras en los seminarios. Perdóneme, de allí salí yo. Tuve que durar 8 años desaprendiendo 17. Hasta que me inutilicé andando en pos de las letras. Y ahora, aunque creo en las letras, las someto al Espíritu. Porque el Espíritu, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así las letras sin el Espíritu están muertas. Amén. Abre los ojos, iglesia. Porque vivimos en el tiempo de la incredulidad. Hombres avaros, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, ingratos, traidores, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Es tiempo de que como los publicanos y el pueblo busquemos la justicia de Dios a través del discernimiento del Espíritu Santo y no a través de la lógica y la concepción de nuestras mentes y corazones humanos. Porque a Dios se le conoce por revelación, no por interpretación. Amén. ¿Cuántas veces yo he tenido que tragarme mis palabras y mis convicciones cuando me confronto con una palabra de Dios? En un tiempo como esta palabra es vida. Porque el tiempo no ha cambiado, todo lo contrario. Este espíritu ha excedido. El espíritu que invalida la palabra de Dios. Cuánta tradición en nuestros cultos, en nuestros púlpitos evangélicos. Cuánta codicia loca. Buscando el dinero del pueblo, robándole al pueblo de Dios, socavando al pueblo de Dios, con sofismas y engaños, usando mala escritura, usando la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra del apóstol. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Desecharon los designios. Los designios, la palabra designio es ese propósito de Dios. Desecharon el propósito de Dios con ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué tristeza! ¿Sabe lo que significa eso? Están destruyendo el plan de Dios con su vida para hacer prevalecer una idea personal. ¿Saben ustedes por qué le fue difícil a los fariseos y a los intérpretes de la ley? Porque ya ellos tenían todo el plan armado. Ya ellos tenían su propia teología, su propia interpretación. Ya tenían sus instituciones, ya tenían sus montajes, ya tenían sus estructuras, ya tenían su sistema religioso, ya tenían sus libros, ya tenían sus seminarios, ya tenían todo listo y todo preparado. Y aceptar a un hombre raro, que comía raro, que era extraño, que viene con un cuento de que hay que bautizarse, significa contradecir lo que hemos predicado, destruir nuestras estructuras, nuestras formas. Y nosotros no estamos dispuestos, porque nos ha costado mucho hacer este monumento, este edificio.
Pero los que aman a Dios no le importa destruirlo todo con tal de levantar el fundamento de Dios. Hermanos, destruyeron el propósito de Dios con ellos. Miren la expresión, miren, por favor, miren lo que dice. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos. Hermanos, destruyeron el propósito de Dios con ellos y con la nación, por obstinación, por rebelión, por querer ser más sabios que Dios. ¿Saben cuántas preguntas le hicieron ellos a Jesús para hacerlos caer? ¿Cuántas preguntas le hicieron a Juan? Siempre venían con trampas para hacer caer. Nunca venían a preguntar. Le dieron a Jesús, por ejemplo, danos una señal y creeremos en ti. Jesús dijo que la señal es que así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así yo voy a durar 3 días en el corazón de la tierra. Esa es la señal. ¿Saben qué? Fueron donde Pilato, entregaron a Jesús a la muerte, lo cambiaron por un ladrón, y después al 3er día fueron donde Pilato y dijeron: ¿sabes qué? Este hombre antes de morir dijo que él iba a resucitar al 3er día. Esa era la señal, ya la sabían. Dice: manda soldados a la tumba, no sea que los discípulos se roben el cuerpo y digan después que está vivo y ese error sea peor que el primero. Hermanos, piden una señal, después que se la dan, tratan de que no se levanten de los muertos. Querían acabar con la señal. Es el corazón de estos desgraciados. Perdónenme, hermanos, porque perdónenme que estoy en el lugar de Dios ahora, en la unción profética de Dios. Mira, perdóname, perdonadme mi locura. Perdonadme mi locura. Son malditos, son desgraciados, porque están invalidando la gracia de Dios. Están destruyendo el propósito de Dios con ellos mismos por seguir un capricho, una idea, una estructura, una institución, una teología, un sistema religioso. Es necedad. Y yo te digo, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, comenzando desde hoy, que Dios va a aumentar hasta 7 veces la unción profética, y la palabra profética traspasará el corazón, y el que no se doblega, lo doblegará Dios. Basta de la indiferencia, de la apatía, basta de la rebelión contra Dios. Yo bendigo a Dios porque yo era un intérprete de la ley. Yo era un rebelde. Yo era, hermanos, y aunque siempre era temeroso de Dios, siempre, pero me apelaban estas cosas. Me apelaban. Yo ahora solamente creo en la autoridad de Dios. Nadie venga a esconderse en una autoridad científica, psicológica o teórica. A mí no me importa cómo se llame tu autoridad. Yo tengo la palabra de Dios. Si tu autoridad contradice a Dios, perdóname, échate a un lado, porque pasaré por encima de ti. Amén. Sécase la hierba y cáese la flor, pero la palabra permanece para siempre. ¿Quién eres tú, oh hombre, para contradecir a Dios? Ustedes saben lo que es un ser humano diciendo que Dios no existe. Y Dios viene y le dice, Dios, imagínate que él no cree en Dios, y yo soy Dios, le digo, mortal, tú dices que yo no existo y tú sí existes. Quiere decir que tú eres más importante que yo. Tú pálpate, tú existes. Tú existes. Y sin embargo tú dices que yo no existo. Tú que eres un mortal, un gusano, existe y yo no existo. Ese es el colmo. Que una criatura existe y el creador no existe. Es increíble. Ahí llega el colmo de la necedad. Dice el necio en su corazón.
no hay Dios. Pero a mí me ministra esta parte. Hermanos, al desechar, al invalidar la justicia de Dios y no justificar a Dios, sino justificar su propia justicia, ellos dañaron, destruyeron el designio, el propósito, la voluntad de Dios con sus vidas. Escuchen ahora para terminar. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores. Párate aquí, hermano. Escúchame ahora. Jesús comparó a estos hombres, fariseos, conocedores de la ley, y los intérpretes de aquellos días, con los muchachos de la plaza. Escuchen, miren, yo le pedí a Dios que me revelara qué quiso decir. Mire que yo he leído la Biblia tantas veces esto, y ahora fue que Dios me lo reveló. Miren lo que Jesús quiso decir. Ellos son semejantes a los muchachos de la plaza, que le canté un canto triste, porque una endecha es un canto triste. ¿Cuántos saben que una endecha es un canto triste? Cuando alguien moría, se endechaba a la persona. Juan representaba una endecha para Israel. Un hombre fuerte, con un mensaje fuerte, confrontativo, un mensaje de abstenencia. Juan era nazareo, no comía, no bebía. Hermano, seguir a Juan era difícil. Seguir a un hombre que no come, no bebe. ¿Saben ustedes cuál era la dieta de Juan? Langosta y miel silvestre. Ahora no va a pasar que langostas eran mariscos. Langostas eran unos insectos. En mi país le llaman, muy parecido, lo llaman la esperanza los dominicanos, que son los insectos verdes esos. Igualito, eso era una langosta, hermano. Imagínese usted comiendo eso todos los días, con miel. La comida de Juan era como una endecha. Era un canto triste. Y ven a mi casa a comer. ¿Cuál es la dieta? Langostas con miel, dice Dios. A ver, tócale la flauta. Comida de endecha, comida de endecha. Como en Nazareo no toma vino, no toma vino, no toma vino, no vino, no sidra, no vino, no carne, no nada. Comer insectos con miel, insectos con miel. A ver si bailan, a ver si lloran, cualquiera llora. Ay. Hermano, lloraron en el desierto con el maná. Este maná tiene nuestra alma hastiada, tanto más nada. ¿Qué maná? La dieta de Juan era como un canto de luto. Hermano, no vino. Dice la Biblia que el vino alegra el corazón. Y este Juan no coma, no haga, no tingui, ni tanga, no tanga, y no hay arrepentimiento. Totalmente. A ver, vino Juan. Sí, hombre, ese demonio tiene este tipo. Tipo raro este. Mira qué forma de vestir. Mira tipo, mira qué tipo. De que con piel de camello. Santo, yo prefiero el silicio. El silicio era una tela negra que se ponía a la gente cuando se lamentaba o tenía luto o se entristecía. Yo prefiero el silicio que una tela de camello. Un tipo raro este. Pero esa era la flauta de Juan. No vino, comer insectos, arrepentimiento. Y todo lo que predicaba era Y los fariseos comenzaban: no puedo bailar este cántico, la verdad que está raro. Dice Jesús: Juan, ella está a un lado.
le voy a cantar ahora cántico de gozo. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe. Comelones, vengan conmigo y los llevaré al gran banquete. El reino de los cielos es semejante a un hombre que hace un banquete. Te invito al banquete, ven a comer al banquete. Ay, tomo vino, como me gozo. El reino de los cielos es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Hay perdón, hay salvación, hay reconciliación para con Dios. Vuestros pecados son perdonados. Sois herederos y coherederos. Venid a mí. Tampoco lo bailan. Hermano, ni son ni sa. ¿Saben lo que yo creo? ¿Saben ustedes por qué no lloraban con las endechas de Juan? Ni saltaban de júbilo con el cántico de júbilo de Jesús con vino y comida y banquete. Porque cuando alguien tiene su propia música, no importa la que Dios le toque, no bailan. Eso le pasó a Basti, la reina Basti, que mientras el rey estaba allí haciendo banquete para impresionar a los ricos y teniendo misericordia de los pobres, abriéndole el palacio, y cuando va a presentar a la reina está con un banquete aparte. Eso, así está la iglesia, con su banquete aparte. Con su banquete aparte, con su música aparte. Por eso la de Dios no la entienden. Eso es demonios tienen estos religiosos ahí. Siempre lo que estas profecías tan duras y tan pacatangas. Siempre que no, que está. Así contradicen a Juan. Cuando alguien viene con la abstención y el régimen de las letras no quieren, pero viene alguien con el régimen del espíritu tampoco, porque tienen su propio régimen, el de ellos. Qué triste, mis hermanos. Cuando tenemos nuestra propia justicia, no aceptamos la de Dios. Cuando tenemos nuestro propio propósito, rechazamos el de Dios. Cuando lo nuestro ya está formado, estructurado, institucionalizado, no queremos que nadie nos lo toque. Eso ha pasado en la historia de la iglesia todos los siglos. Perdónenme, yo voy a decir algo. Eso fue lo que pasó a los reformadores cuando escribieron la fe. Usted ve la fe reformada, lindísima, preciosa, redactada. Ay, qué redacción. Con qué pureza redactaron la fe. Pero se quedaron los libros de la fe. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no estoy en contra de escribir de ellos, yo estoy escribiendo para que quede para la posteridad. El asunto no es ese. El asunto es que las letras no se queden en letras, porque las letras tienen la intención del Espíritu. Mis hermanos, cuidémonos de nuestra propia música para que estemos dispuestos a bailar la de Dios. Termina diciendo, el último versículo, aquí terminamos. Escuchen, este versículo yo nunca lo perdónenme, o no le había puesto atención, pero siempre que pasaba decía: ¿qué quiere decir esto? Más la justicia es justificada, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Escuchen, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Saben qué quiere decir aquí? Que la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es justificada por los hijos de Dios. En otras palabras, cuando un hijo de Dios ve un bailecito de Dios, dice: hay sabiduría en ese baile. Es bonito ese baile. Me gusta ese baile. Yo prefiero ese baile. Yo reconozco que Dios está en ese baile. Yo creo que ese baile es de Dios. La sabiduría de Dios la justifican los hijos. ¿Cuántos son hijos de la justicia de Dios? Los hijos de la justicia consideran sabiduría todo lo de Dios. Dice: eso es sabio.
Eso es de Dios. ¿Por qué? Porque ellos identifican la sabiduría de Dios. Dios es justificado por sus hijos. Los que son de Dios justifican a Dios. ¿Quiénes son los que identifican y reconocen a Dios y saben cuando algo es de Dios? Los hijos de Dios. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Porque los hijos de Dios no se agradan a sí mismos. No buscan lo suyo. Buscan a Dios. Y todo lo de Dios. Temen a Dios, aman a Dios, le quieren agradar. Son humildes, son mansos. Se someten a Dios. Y siempre están mirando lo que quiere decir Dios. Y ellos justifican siempre a Dios. Escuchen, va a venir el día, y ya está cerca, cuando la sabiduría de Dios, que todo su propósito y voluntad será justificada por sus hijos. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, identifica a Dios. Le cree a Dios, conoce a Dios y entiende a Dios. Porque es hijo. Oh, lo que yo veo en mi espíritu. Lo que yo veo en mi espíritu. Lo que yo veo en mi espíritu. Si lo pudiera decir con palabras, lo que yo veo en mi espíritu. Yo veo dos grupos. Así como Jesús puso unos a la derecha y otros a la izquierda. Los que invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones, conceptos, ideas, instituciones, sistemas humanos y religiosos. Y los humildes hijos de Dios, que se tragan sus conceptos como el agua derrama sus buenas ideas y se doblegan ante la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová lo tienen los hijos de Dios. Ellos conocen a Dios porque nacieron del vientre de Dios. Porque los hijos de Dios no nacieron de carne ni son el resultado de un adoctrinamiento religioso, de un sistema religioso. Nacieron del Espíritu. Y como nacieron del Espíritu, tienen la mente de Cristo, tienen el Espíritu del Dios vivo. Y conocen y oyen, ven a Dios, tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Ellos no serán engañados. Ellos no tropezarán en Cristo. Ellos justificarán siempre a Dios. Que Dios te dé siempre el corazón de un hijo. Tenemos que orar. Tenemos que orar por la iglesia. Y vamos a orar ahora por la iglesia de Cristo. Ponte en pie, mi hermano. Yo oro al Dios del cielo, que tú no tengas tropiezo en Dios, ni en la palabra de Jesús, ni en la vida del reino de Dios, ni en la justicia del Señor. Yo oro a Dios que tú no seas sabio en tu propia opinión. Yo oro a Dios que tú estés dispuesto a renunciar a tus ideas, a tus sistemas, a tus concepciones. Que Dios te guarde del espíritu de los fariseos y de los intérpretes de la ley, que no bailaban con ninguna música de Dios, ni con la triste ni con la alegre. Que tú identifiques la música de Dios, que tú seas un hijo de la sabiduría de Dios, para que siempre tú justifiques a Dios en todo lo que haga y tú puedas identificar y reconocer a Dios en tu vida. Y que Dios derrame temor sobre ti, para que tú no seas ligero, para que tu fe sea reflexiva, para que tú le des lugar al Espíritu. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé entendimiento, que Dios te dé humildad para reconocer la voluntad de Dios cuando venga a través de un mensajero humilde. Venga el reino de Dios sobre ti. Veo que las escamas caen de tus ojos en esta hora. Veo que algo se destapó en tus oídos. Veo que hay un cambio de corazón en ti. Veo lágrimas en muchos ojos.
Porque el Espíritu de Dios ha venido a ti para hacerte reconocer la palabra. Mi hermano, es mi oración. Aunque mis palabras suenen fuertes, es la palabra de Dios. Es lo que te va a corregir. Así como el mensaje de Juan requería firmeza, denuedo. Porque una vida torcida no se endereza suavemente. Es necesario a veces cambiar abruptamente de camino. Y Dios quiere devolverte al derrotero de su voluntad. Que Dios te dé tal corazón, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.